Bienaventurados los Hola, misericordiosos. buenos días. Ser discípulos de Jesús es seguir al mejor influencer. Y para esto nos preparó cuando nos enseñó las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Pues este es un llamado a ser como Jesús, a imitar la forma en que hace las cosas, en cómo piensa y en cómo reacciona ante las circunstancias y ante las personas y sus acciones. El Sermón del Monte no es un llamado a la conversión, es un llamado a los convertidos a vivir cada día haciendo notar la diferencia que existe entre uno que es hijo de Dios y alguien que no lo es. Así, ahora toca el turno a la siguiente bienaventuranza, que está en Mateo 5:7 y dice: Dichosos los compasivos, porque ellos serán tratados con compasión. ¿Sabías? Compasión, empatía y misericordia no son lo mismo. Así, para no confundirnos con estos conceptos, te diré que empatía es la capacidad de poder entender los sentimientos y emociones de alguien cuando lo está pasando mal, o de poder identificarse con la persona y compartir emociones, sentimientos, para poder entender las intenciones de los demás y podernos adelantar a sus posibles reacciones. Y si bien la empatía se refiere, de manera más general, a nuestra capacidad de tomar perspectiva y sentir emociones de otra persona, la compasión es cuando esos sentimientos y pensamientos incluyen el deseo de ayudar e impulsan a ser benévolos en el juicio que nos hacemos de quien sufre, sin importar sus características, virtudes y defectos. Luego, la misericordia expresa un sentimiento íntimo, profundo y amoroso que liga a dos personas. Es el fruto de la compasión y el regalo que se hace a los que sufren. La idea central de esta bienaventuranza es la compasión hacia los demás, y esto nos lleva a la misericordia, es decir, nos muestra claramente que debemos perdonar a otros para ser perdonados. Así lo dice Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. También Mateo 18:35 nos dice: Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y finalmente tenemos Mateo 6:12 y 14, que nos dice: perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Por ello, es que Jesús nos dice que si somos compasivos, recibiremos compasión. Es importante pensar en esto, porque es muy difícil que una persona común y corriente pueda sentir o incluso desee sentir lo que nos enseña, ya que la compasión que Dios demanda no tiene su origen en el corazón del hombre, sino que en el corazón de Dios, porque Dios es el compasivo, Dios es el misericordioso y Dios es el perdonador. Por esta razón es que las bienaventuranzas reflejan el corazón, la actitud del cristiano. Es necesario tener una relación con Dios para que su Espíritu Santo desarrolle en nosotros este tipo de compasión. Para hacerlo, podemos hacer algunas de las siguientes cosas: atender a las personas según lo que necesitan y no según lo que nosotros queremos darles. La mayoría de las veces nos ocurre que cuando alguien nos pide pan, terminamos dándole otra cosa. Y esto es así porque no estamos mirando desde los ojos de los demás, sino de los nuestros propios. Y con esto anulamos lo que las personas requieran. Por ejemplo, yo solo necesitaba un abrazo, pero recibí una corrección. Me reprendió cuando lo único que quería era que me escuchara. Tenemos que considerar esto: ser mucho más tolerantes y perdonadores con los demás, pues comprendemos lo que les ocurre, lo que les afecta, lo que los enoja. Cuando Jesús estaba en la cruz y los soldados jugaban con su ropa, Él le pidió a Dios que los perdonara porque no sabían lo que hacían. Si en vez de juzgar y separarnos rápidamente de las personas que nos hieren o afectan de alguna manera, solamente pudiéramos intentar comprender lo que les está ocurriendo, lo que están pasando,
o lo que están sintiendo. Probablemente así, perdonar a los demás sería una tarea mucho más sencilla. Finalmente, debemos interesarnos completamente en lo que las personas están viviendo y no asumir lo que les está ocurriendo. Al final, esto es lo que Jesús hizo. Él no solo vino a pasar tiempo con nosotros, Él vino a sentir lo que sentimos, a sufrir lo que sufrimos y a pesar de ello, a vencer la tentación del pecado. Por eso, no debemos evaluar a la gente por su apariencia, sino por lo que los motiva. Entonces, no olvidemos que fuimos llamados a ser distintos, a no ser como los demás, a no seguir parámetros del mundo, a oponernos al régimen oscuro del maligno y a dar a conocer las obras maravillosas de aquel que nos sacó de las tinieblas para llevarnos a su luz maravillosa. Dios nos llama a ser generosos entre personas materialistas, a ser profundos en nuestros pensamientos, entre personas superficiales y egoístas, a ser respetuosos de la justicia entre personas corruptas y engañadoras que asolan a la sociedad. El Sermón del Monte no es para todos, sino solo para algunos, aquellos pocos que han tomado la decisión de terminar su relación con el mundo y se han comprometido con Dios para siempre. Espero que esto sea de bendición para tu vida y que tengas un excelente día.